¿Cómo están? Por supuesto, es momento de conocer desde luego un poco más de ellas, de ellos, de esas personas que sin lugar a dudas conocemos por su trabajo, que ocupan algún cargo público, que nos informan todos los días, que nos cuestionan también con la profesión en la que realizan, en la que se desenvuelven extraordinariamente bien, incluso como actores, por supuesto, que hacen personajes de carácter importantes, interesantes, que nos hacen reflexionar sobre la vida diaria. Vamos a conocer ese lado B, esa otra cara de la moneda. Yo soy Edgar Estrada y hoy les cuento que vamos a platicar con un hombre que, como es definitivamente camaleónico, sabe cambiar de piel con cada personaje, en cada momento, por supuesto, también de su vida. El arte, la literatura, la música, la filosofía, por supuesto que alimentan su ser. Escribir, pues sí, es otro de sus grandes gustos, desde luego. El periodismo también y la docencia han formado parte de su vida. Y a los 18 años, imagínense que inició su carrera como actor, pero fue hasta los 40 cuando su figura aparece, por supuesto, en nuestro cine nacional. El teatro también es una de sus grandes pasiones. De hecho, él nunca pensó en llegar a tener una carrera cinematográfica, y una crisis emocional pues lo llevó a dejar una puesta en escena cuyo director era nada más y nada menos que Luis de Tavira, pero tuvo, por supuesto, lo necesario para reinventarse y regalarnos personajes entrañables, inolvidables, como lo es el Cochiloco. Este personaje, sin lugar a dudas, él también ha destacado que lo inventó Damián Alcázar, y hoy, ya lo saben, vamos a conocer ese lado B del primer actor, Joaquín Cosío. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto platicar contigo. Hola Edgar, muchas gracias por invitarme aquí, platicando, muy contento, gracias. Siempre un placer platicar contigo. Bueno, pues acabo de dar algunos datos de ese lado B que no conocíamos o eran de algún modo un tanto desconocidos para el público, precisamente que tu carrera actoral como tal a los 40 años de edad inició. Sí, sí, digamos que inicia pues cuando decido venirme a la Ciudad de México y a trabajar de alguna manera profesionalmente acá. En realidad hice teatro cerca de 20 años en Ciudad Juárez, de donde soy oriundo, ¿no? Donde hice la mayor parte de mi vida. Pero es acá en la Ciudad de México donde ya inicio una carrera profesional como tal. Por eso, digamos que ya a los 38, 40 años inicio una carrera que efectivamente en un principio yo pensaba que solamente, o aspiraba a que fuera solamente teatral, pero resulta que se cruzó el cine y la televisión, y de pronto ya ahora estas disciplinas no permiten ahora que haga teatro, demasiado teatro, ¿no? Es difícil competir. El teatro es uno de los grandes artes, pero pues difícil que compita ahora, ¿no? Con las plataformas, con las series, con las películas. ¿Y has pensado regresar al teatro o no ha llegado el personaje o el proyecto adecuado para que te veamos haciendo teatro? Pues francamente no he podido hacerlo, ¿no? Es decir, terminé una serie que me llevó cerca de 6 meses de trabajo, toda la primera parte del año la ocupé en ello, ahora estoy iniciando una película, entonces difícilmente hay tiempo para ello. Sin embargo, yo soy de los actores que si hay un proyecto que sea viable, que sea interesante, que sea atractivo para mí, eh, claro que podría hacer teatro antes que otra cosa. ¿Te imaginaste también cuando empezaste a hacer cine, justo cuando llegas aquí a la Ciudad de México, que tu figura, que tu nombre sería uno de los más importantes o sin lugar a dudas un referente ya del cine que se hace en nuestro país? Bueno, todavía no, todavía no me doy cuenta de ello. Yo creo que eso es lo mejor. Pero realmente lo que me importa o lo mejor que me ha ocurrido es pues ser invitado a proyectos que finalmente han sido importantes. He tenido esa gran suerte de que grandes directores teatrales como grandes directores de cine me han llamado para participar en sus proyectos. Eso para mí es algo que todavía agradezco y que es parte de una muy buena fortuna que tengo. Y que has trabajado con directores muy importantes en el ámbito cinematográfico, ¿no? Hablábamos hace unos segundos, por ejemplo, fuera del aire, de Luis Mandoki, que recientemente presentó la película Presencias en el Festival de Cine de Morelia, que también en ese festival presentó ya hace muchos años La vida de Sabina Rivas, que es una película muy cruda, fuerte, por supuesto. Y ahora, bueno, pues Luis Estrada, con quien has trabajado también, yo creo, de la mano con grandes personajes, y no es la excepción estos personajes, literal, que estás realizando en Viva México. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, he podido trabajar con ellos y sin duda trabajar con Luis ha sido pues una experiencia formidable. Yo
llegué a ver La Ley de Herodes como espectador y francamente no pensé yo que pudiera ser un actor que le pudiera interesar y sin embargo pues se dio la posibilidad, hice un pequeño papel en Un Mundo Maravilloso, un papel muy pequeñito con Damián, eh, y luego en sus posteriores proyectos pues ya me tomó en cuenta y me invitó. He estado en varias, si no en las últimas producciones de él, desde El Infierno, desde eh, pues, todas estas últimas hasta llegar a Viva México, donde nos puso un reto actoral interesante, ¿no? Nos puso a interpretar varios papeles en la misma película, lo cual significó, obviamente, pues un reto, pero al mismo tiempo, pues un gran disfrute actoral. Pero sin lugar a dudas, como bien lo mencionas, lo disfrutas porque eso lo transmiten en pantalla. En el caso específico de Damián Alcázar, quien hace tres personajes, tú también haces lo propio en esta película, pero yo creo que incluso llegan a pasar desapercibidos que estamos viendo al mismo actor hacer estos personajes, de lo bien caracterizados, por supuesto, no solo eso, sino también por el trabajo actoral que están realizando. Bueno, pues digamos que esa es la aspiración, es lo que de alguna manera busca Luis y lo que buscamos nosotros, ¿no? Que los personajes no se confundan, que los personajes sean claramente distintos y que no haya ninguna confusión en ese sentido. Ahí habría que hablar de todo el equipo del que se rodea Luis, que siempre es de los mejores, el equipo, por ejemplo, de maquillaje, de peinados, y que hace que los personajes antes que la construcción interna que se le pueda dar, físicamente la imagen de ellos no se parezca de alguna manera. Eso mismo hace con Damián, ¿no? Que además de que es un gran maestro de la interpretación, pues también nos permite hacer varios personajes distintos y disfrutarlo. Además, desde luego que Luis es un gran director, cuyo primer atributo siempre es ese ambiente tan relajado que nos invita a trabajar esa emoción que él transmite cuando está realizando sus películas. ¿Qué papel ha desempeñado Damián Alcázar en tu carrera? Bueno, sin duda determinante, es decir, como te decía, yo cuando era un espectador del cine mexicano jamás pensaba yo que pudiera trabajar con ellos, ¿no? Una de las primeras invitaciones a una película grande como fue El Infierno, siempre me pregunté o siempre me preocupé por estar a la altura de ese elenco tan extraordinario que Luis siempre consigue unos elencos formidables. En el caso del Infierno, pues había que trabajar, era una de las primeras ocasiones donde yo tenía que estar a la altura de trabajar con todos estos, Angelina Peláez, por ejemplo, con el mismísimo Damián, claro, que siempre es alentador, siempre es emocionante, es un actor muy generoso, todos lo coincidirán conmigo sin duda en ello, y con el elenco tan grande que siempre consigue Luis, y bueno, siempre ha sido una constante, ¿no? Además de la exigencia, porque Luis es exigente, es un director exigente, es un director que quiere lo mejor de sus actores y lo trabaja hasta que lo consigue de alguna manera. Entonces, trabajar con él es al mismo tiempo un reto, un reto a cumplir y al mismo tiempo una gran satisfacción. Pero también hay una gran carga no solo política, sino también social de lo que está pasando en México y en el mundo. En el caso, por ejemplo, de Viva México, vemos feminicidios, vemos problemas de pobreza, vemos, por supuesto, lo que está pasando en el gobierno, los diferentes sexenios, quizá vemos retratos o caricaturas de algunos políticos, incluso movimientos como el Me Too, recientemente el que está encabezando Maya Zapata, el de Poder Prieto, están presentes. ¿Te interesa justo reflejar en tus películas, en tus personajes, lo que pasa en el ámbito social y político de México? Bueno, eso es algo que finalmente corresponde más al director, ¿no? Y al proyecto en sí. Nosotros como actores nos comprometemos con un personaje, por más abyecto que pudiera ser, ¿no? O por más retorcido o alejado de lo que uno aspiraría socialmente como ciudadano. En este sentido, nosotros como actores, pues no podemos incidir necesariamente en esta visión social, política. Hacemos nuestro personaje y tenemos que respetarlo y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, la gran suerte para mí es poder trabajar con Luis, que sí es un director comprometido, que siempre ha ejercido una crítica y que consigue a través de una historia por demás interesante proyectar y hablar y criticar un periodo de nuestra vida política o como país, digamos.
Y a propósito de Viva México, ¿qué es lo que opinas de México? Bueno, momentos complicados, momentos confusos, momentos donde hay que estar muy alertas, hay que estar atentos, hay que estar informados para tomar posiciones. Es un momento donde se está requiriendo nuestra actividad, nuestra posición, nuestra presencia de una u otra manera. Pero creo que lo mejor que podemos hacer es estar presentes, es participar como nos sea posible, pero no permanecer indiferentes, ¿no? Creo que se exige un poco que estemos presentes y que participemos de estos tiempos complicados, confusos, de una gran actividad política, creo que como pocas veces ha ocurrido, y en ese sentido, pues tenemos que tener la capacidad de poder responder como ciudadanos, desde el ¿Te gus- punto de vista, desde el lugar donde sea. Sí. ¿Te gusta el rumbo que ha tomado México y que ha tomado el país ahora con la 4T? Sí, sí coincido en algunas cuestiones, me parece que las fundamentales, pero evidentemente hay otras que no comparto, ¿no? Estas tienen que ver desde luego con la militarización, que todavía no la comprendo en lo absoluto, no la entiendo. Otra cosa es como el manejo de la cultura, que es un área donde me puede interesar a mí en lo concreto, recortes presupuestales, una pauperización del trabajo del intérprete, de los artistas que hay que cuestionar y que hay que alzar la voz en ese sentido. Respecto al Tren Maya, ¿te interesa este tema también? Pues me interesa en tanto que considero que es bastante arbitrario y agresivo con la naturaleza misma, ¿no? Son proyectos donde, desde mi perspectiva, no se realizan buscando consensos, sino más bien bajo una perspectiva que tiene el presidente o el aparato del Estado que nos gobierna y que toman decisiones donde la naturaleza no es lo que más les interesa, y creo que lo hemos visto ya en varios casos. El Tren Maya, no, yo no sé hasta qué grado puede ser indispensable como para que venga a lastimar de una forma tan radical y tan brutal la naturaleza de nuestro país. Hablando de la gama de personajes que has realizado justamente pues, en el cine, que te identifican desde adultos hasta pequeños que ven a Joaquín y quieren tomarse la fotografía, y lo vemos cuando asistes, por ejemplo, a festivales como el de Morelia o a otros lugares donde vas a la calle y la gente quiere tomarse la fotografía porque hay una empatía justamente no solamente contigo, sino con los personajes. ¿En algún momento te interesaría aprovechar quizá esa popularidad para ocupar algún cargo público? En su momento aquí nos platicaba Sergio Arau que el año que entra se va a lanzar de nueva cuenta pues como candidato a la presidencia. Laura Zapata decía que bueno, no descarta regresar al mundo de la política. ¿A ti te interesaría ocupar algún cargo público? No, no, definitivamente no. No, no, yo creo que mi intención absoluta es ser actor, me interesa la versión artística del trabajo actoral, me interesa la parte más humana, no de ninguna manera podría yo trabajar. Tengo amigos que son académicos, que son, uno es doctor, dos doctores en ciencia política, y con ellos converso, etcétera, pero la política definitivamente no es lo mío, no me interesa, ni creo tener las aptitudes para ello. Yo creo que los políticos son malos actores y a mí me interesa ser un buen actor. Bueno, siempre te hemos visto como buen actor, pero regresando un poco a tu infancia, a ese lado B, ¿cómo eras de pequeño? ¿Cómo era ese Joaquín Cosío que iba a la primaria, le gustaba comprar sus chicharrones? ¿Cómo eras? ¿Eras travieso? Bueno, tuve una infancia muy singular, muy feliz, muy divertida. Crecí bajo el cuidado de cuatro mujeres mayores. Mi madre murió muy joven, bueno, y yo tenía un año y medio, y crecí con una tía y con tres tías abuelas, o sea, cuatro. Y me crié en un ambiente pues pleno, muy satisfactorio, muy tibio, fui arropado con bastante cariño y amor durante toda mi infancia. No, no, no padecí ni tuve demasiados problemas, por fortuna. Y de pronto la inquietud actoral pues aparece ya en la preparatoria, y esa inquietud se convierte de pronto en algo casi obsesivo y en algo que me provocaba un gusto que finalmente decidí no traicionar y darle curso a esa vocación que se me impuso
o que se me impuso más bien drásticamente y la obedecí y finalmente no me arrepiento de ello. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer personaje? Sí, sí, lo recuerdo. Hice un papel en una obra teatral. Es el primero, lo hice en la preparatoria, de manera muy amateur. Un papel de una obra muy curiosa donde salíamos con máscaras. Esto es en la prepa, pero ya en la universidad entré a un taller con un maestro que se llamaba Octavio Trías, quien fue definitivamente mi mentor en el sentido actoral y además mi amigo. Y con él descubrí, pues, sí, lo que me interesaba, ¿no? Descubrí las vertientes de la interpretación que más me gustaban, el compromiso que se ejerce con un personaje, la vitalidad que debe requerir, etcétera. Y es ahí donde, ya estando en la universidad, descubro que, pues, deseo y que quisiera ser actor, ¿no? Sin embargo, no estudié la carrera de actuación, no tuve algunos cursos posteriormente que vine a la Ciudad de México, pero yo soy licenciado en comunicación, sé que somos algo así como colegas, pero también ejercí poco, como dices tú, trabajé en algún periódico de manera muy fugaz, hice diseño gráfico, hice varias cosas, hice radio también, pero en realidad ya la vocación se impuso sobre mi vida y me dirigió hacia todo aquello que fuera actuación. Y ya en el 2001 por ahí, vengo a la Ciudad de México y aquí inicio pues una carrera que hasta la fecha ha sido para mí muy afortunada. ¿Y no te ha interesado o no se ha dado el que regreses a los medios de comunicación? ¿Te gustaría quizá tener una columna en algún periódico, algún programa de entrevistas? Fíjate que amablemente en algunas ocasiones he escrito y ha sido Alejandro Páez quien en alguna ocasión me ha publicado algunos textos, pero no. Finalmente también he entendido que eso requiere un compromiso casi de tiempo completo. No se puede opinar así de manera tan ligera, hay que estar informados, hay que atender las opiniones diversas que se generan, etcétera. Y eso ya me hizo darme cuenta pues que podría ser un poco irresponsable dar opiniones así de esa forma, ¿no? Pretender ocupar una posición pues que no me corresponde, que no tendría el tiempo ni la preparación tal vez. Por eso, insisto, lo mío es actuar. ¿Y escribir guiones, personajes, no te llama la atención, no se ha dado? Escribí teatro, también tengo una obra publicada, una obra que por cierto ganó algún premio en algún momento, un premio nacional, pero eso fue también un momento de mi vida. Tengo 3 libros, tengo libros de poesía, el último lo publiqué hace no mucho, pero también la poesía ya ha estado un poco abandonada porque la carrera de actuación pues me ha ocupado todo el tiempo. Pero en algún momento lo hice. Ahora te diría, pues ya que con el tiempo encima, el tiempo pasando de esta manera tan rápida, ya es un poco más complicado y lo que hago pues es más bien intentar aprenderme mis guiones de la mejor manera posible. ¿Cuál es tu técnica para aprenderte los guiones de las películas? Dios mío, eso quisiera conocerla, quisiera saber alguna, porque es una parte complicada para mí, supongo que para todos los actores, ¿no? Esa parte donde tienes que memorizar, porque no es nada más memorizar un párrafo o una serie de diálogos, es obviamente todo lo que es el subtexto que puede tener ese parlamento, todo lo que implica en la historia, y lo que yo hago básicamente es entender. Si tú creo que si llegas a comprender bien lo que dices, ya el texto lo irás memorizando, lo irás adquiriendo de manera natural y progresiva. Y algo muy curioso, fíjate que me llama la atención ahora que mencionamos que somos colegas porque estudiaste comunicación. Tenoch Huerta también estudió comunicación. Él estuvo en la FES Aragón en su momento. También ahí lo veíamos comprándose su torta de milanesa, sus gorditas que son imperdibles, por supuesto, ahí. ¿Qué opinas del éxito que está teniendo a propósito ahora de que se estrena Black Panther precisamente con él como pues el gran villano que incluso para muchos es un gran protagonista? Sin duda, no, claro. Eso iba tarde o temprano, tenía que pasar con Tenoch. Es un actor de altos vuelos. He tenido la suerte de trabajar con él en varios proyectos y finalmente está donde ahorita tendría que estar, ¿no? Haciendo una película de esa dimensión, de esa envergadura, con un personaje complicado y además en inglés.
él maneja muy bien, habla en inglés, puede actuar en inglés y está, creo yo que está en el lugar donde tiene que estar en este momento y lo va a hacer bien y creo que es la entrada necesaria que lo va a catapultar sin duda a la gran industria cinematográfica. Pero tú también estás haciendo cine en inglés o había la intención de hacer algo con personajes de superhéroes. Sí, hice una cosa con DC, con James Gunn, hice una película que es El Escuadrón Suicida, que fue una película, pero el personaje habla en español, algunas cosas en inglés. Esa fue mi última incursión en el cine americano. Hice algunas voces para una película animada que todavía no sale, por cierto, ya se tardó mucho. Pero ya he estado últimamente bastante ocupado haciendo cine nacional o televisión mexicana. Que es importante siempre, bueno, no descuidar al público mexicano. Precisamente ahora que mencionamos a Tenoch también y a Maya Zapata en su momento, pues traen un movimiento importante como lo es el movimiento de Poder Prieto. Sí, ¿Te has sí, sí, sí. sumado? ¿Qué piensas de esto? No me he sumado, no me, digo, no he sido invitado tampoco, pero bueno, me parece bastante importante y me parece necesario que quien quiera manifestarse y organizarse para formar un grupo como el de ellos lo haga, ¿no? Es decir, Poder Prieto hablan pues de dar, de alguna forma que se incluyan las narrativas de espectáculos o las narrativas de las historias que se cuentan e incluyan de alguna forma a personajes, pueden ser hispanos o personajes que no sean blancos propiamente. Yo respeto profundamente esa lucha. Yo nunca he sufrido ningún tipo de discriminación en ese sentido, pero por lo pronto yo avalo y en el momento en el que sea necesario estaremos ahí para respaldar sobre todo a actores y actrices tan talentosos como los que están en esa organización. Que ahora también a propósito Mabel Cadena, que forma parte de esta película de Black Panther, pero también no solo te gusta escribir, ¿te gusta la música también? ¿Te gusta ponerte a bailar? Generalmente, ¿qué escuchas? Bailo aquí en mi casa nada más, porque soy muy malo, pero sí, me encanta la música. Sí, sí, yo escucho música, diría lo típico, escucho de toda, pero digamos que soy más fanático del rock clásico, entre los grupos que tampoco son ya tan nuevos como The Killers o The Strokes, pues son grupos que me gustan. Están más enfilados sobre la vertiente de un rock más o menos tranquilo, ¿no? Ni tan tranquilo. Bueno, The Killer siempre es una sensación verlos en concierto, que han estado Palacio de los Deportes, Foros. ¿O los has visto en concierto? Sí, no fui, pero fue mi hijo. Yo tenía mi boleto que compré desde tiempo atrás, pero tuve llamado ese día y el que salió ganando fue mi hijo, se fue a verlo. Un Dis- niño de 10 años. disfrutó a Brandon Flowers. Oh, solamente me platicó para que me diera envidia, pues, se la pasó increíble. Él también le gusta mucho The Killers, entre otros que escucha. Y claro, él sí fue al concierto, también fue a ver The Strokes, cosa que yo no he hecho. Pues el año que entra esperemos que regresen The Killers. Seguramente lo harán con el nuevo disco, así es que para que te apuntes también, estés presente por ahí en alguno de estos festivales que bueno, de Por pronto, bueno, pues tienen a todos esos Me artistas. encantaría. Sí, sí, me encantaría, ¿no? Creo que son grupos importantes, ¿no? Creo que es la música de hoy, a reserva de lo que digan nuestros amigos en el auditorio, que a lo mejor irán un poco retrasados, me van a decir, no, ¿cómo que es lo de hoy? Los Killers ya tienen 30 años en el ambiente, The Strokes ya pasaron, tal vez, pero me gusta escuchar, siempre hurgo un poquito en lo que se anda escuchando para ver qué nuevas opciones de música hay y disfrutarla. Hay para todos los gustos. ¿Y Los Ángeles Azules te gustan? Por supuesto que Los Ángeles Azules me gustan, claro. Y es que justo tenemos esta sección que se llama Lado B. ¿Te parece? Vamos con esto. ¿De qué? ¿Perdón? Esta sección que se llama Lado B. ¿Y te parece si vamos con esto? Ah, sí, sí, claro. Y es que justo en este lado B tengo los acetatos que seguramente recuerdas, Joaquín. Tengo el acetato de Los Ángeles Azules que tenían su lado A, su lado B a propósito. Y justo tú me dices qué lado quieres de las preguntas, el lado A o el lado B. Vamos con el lado B.
Vámonos con el lado B y es a propósito de la canción Las Maravillas de la Vida. ¿Cuáles consideras que son las maravillas de México? Las maravillas de México, bueno, pues son, no te miento, pero su gente, México es un país tan grande que tiene una riqueza culinaria única y en cada región hay una comida, un platillo y una bebida. Eso me parece extraordinario y que pocos países tienen. Nosotros podemos viajar al sur y encontraremos una riqueza culinaria extensa, bebidas propias de esa zona. Iremos al norte y encontraremos el sotol y encontraremos los guisados distintos completamente a lo del sur y nos vamos a la costa y a las costas de México y encontraremos también otra serie de cocina totalmente distinta. Creo que esa es su gran riqueza, ¿no? Claro, su gente sin dudar a dudas, ¿no? Pero esa gente es la que produce y genera esta diversidad culinaria y toda esta diversidad cultural que nos hace enormes. Y a propósito de la canción Y la hice llorar, a ti siempre te vemos hacer personajes fuertes, personajes de hombres duros. ¿Tú te permites llorar? Sí, por supuesto, claro, claro. Eh, Digo, de hecho, he hecho alguna, en el famoso infierno, el personaje llora y se quiebra. Pero sí que me permito, por supuesto, no tengo ningún problema. Además, el hijo, ni tener un hijo te sensibiliza tanto. Las muestras de amor que pronto tiene un niño. Sí, yo soy una persona que me permito llorar sin problema alguno. No, no me pasa absolutamente nada. De hecho, tal vez de pronto me considero demasiado llorón. Las muestras de afecto de la gente son impresionantes, son muy conmovedoras. Cuando la gente en la calle te ve y te saluda y te dice así, que Dios lo cuide, cuídese, para que nos siga dando. En fin, son muy, muy emocionantes. Y tenemos la tercera pregunta que es a propósito de la cumbia del infinito. ¿Cuál es la canción que bailas de cajón? Que dices, esta canción sí la tengo que bailar porque la tengo que bailar. Hace momentos o hace unos días veíamos que Tenoch en la premiere de Black Panther bailaba precisamente Sí. suavecito, pero ¿cuál es la canción que tú dices, esta sí la tengo que bailar? Me hace mover Uy, los pies. sí hay, pero ¿cómo se llamará esta que siempre bailamos mi mujer y yo? Pero por lo pronto hay una que se llama Caballo, no me recuerdo, Caballo Loco, no sé cómo se llama. Caballo de rodeo, no. No, 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 de rodeo. Esta es como más cumbia, también un poco más cumbia. Eh, no, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre. Caballo negro azabache. No, 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 es más cumbiera. Caballo, primo, caballo, no, no, no me acuerdo, no me acuerdo. Caballo viejo. Pero Caballo Viejo, creo que es Caballo Viejo, ¿no? Creo que es Caballo Viejo. Y hay unas canciones de Juan Gabriel que también no son propiamente bailables, ¿no? Pero que te entusiasman muchísimo, al menos a mí me entusiasman muchísimo y son una buena opción para levantarte con entusiasmo y vivir el día. Las canciones de Juanga, que son siempre infaltables, al menos en esta casa. Y que justo fíjate que haciendo un poco la relación, Alejandro González Iñárritu en su momento platicaba en un festival de cine de Guanajuato, que seguramente también conoces perfectamente, en una clase magistral hace ya unos años, que cada una de sus películas tenía que ver con un género determinado de música. Por ejemplo, Amores Perros, que era pues un poco más hacia el rock, Babel tenía su propio estilo, pero ¿tú ocupas alguna música para inspirarte para tus personajes o nada que ver? No, no. Sí, sí, me vinculo un poco con una atmósfera, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso otra vez del personaje del infierno, que la gente identifica mucho, ahí recuerdo haberme puesto a escuchar mucha música norteña, mucho música de cantina, porque de alguna manera te generan una atmósfera, te vinculan a una atmósfera posible. Al menos en mi caso lo hago, pero no es necesariamente un método o una técnica que yo utilice, ¿no? A mí me gusta la música en todo sentido, me estimula, pero me estimula toda la música, es decir, me enciende, me prende y me gusta oír música en cada momento. Cuando estoy en un camper antes de pasar al set o algo, oigo música porque es algo necesario y que me despierta mucho entusiasmo. Es indispensable para mí, güey, claro.
Pues muy bien, Joaquín, vámonos con la última sección aquí en Lado B, que son las palabras netas. ¿Te parece si vamos con esto? Netas, vámonos. Claro. Y es muy sencilla la dinámica, Joaquín Cosío, sobre palabras netas. Yo te doy una palabra y tú me dices el nombre de un político, el que te venga a la mente, ¿te parece? A ver, porque soy pésimo con los nombres. A ver, Bueno, el que recuerdes que digas, este le queda perfecto, como anillo al dedo. a ver. Revolucionario. Revolucionario, bueno, tienen que ser políticos actuales, supongo. En general, No, bueno, revolucionario pienso hablemos de él como metáfora, pero es Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es el revolucionario por excelencia. idealista. Idealista, también alguien nacional, pues pensaría en los hermanos Flores Magón, tal vez, que fueron Francisco y Madero, ¿no? Personajes muy conceptuales, que tal vez no fueron demasiado prácticos justamente por este universo tan ideal en el que vivían. Fifí. Fifi, pues Porfirio Díaz, que es el Fifi por excelencia. En estos momentos, pues todo el mundo es Fifi conservador. Chairo. Chairo. Nunca he entendido muy bien lo de Chairo, pero creo que es alguien muy afiliado a la 4T. Sería un Chairo, ¿no? Ajá, Pues, ¿como quién sería? Paco Ignacio Taibo II, ahorita que lo vi ahí, ¿no? Que son personajes muy radicales y muy comprometidos con ese discurso. Incluso muy agresivos. Candidato a la presidencia. Ebrard. Fantoche. Uf, hay un montón. Fantoche, Dios mío. Antolín. No sé si estoy diciendo siquiera el nombre correcto. Chapulín. Chapulines los diputados, o sea, esos no merecen demasiado respeto, porque esos brincan según la conveniencia, ¿no? Acaba de dar un salto, no recuerdo el apellido, pero un panista que se hizo morenista y volvió a ser panista, etcétera. Irreverente. Irreverente. Jairo Calixto, ¿se llama? Nuestro amigo ¿Sí? periodista. Me parece irónico, irreverente, pero muy inteligente en sus ironías. Y corrupto. Corruptos, pues aquí ahora sí que hay montones. Madre santa, alguien corrupto, corrompido. Pues es que hay de tantos que no concibo hablar de uno en particular. ¡Ah, qué lástima! Una Uno que persona, te venga a la mente. pues de pronto pensé en Calderón, pero no sé si haya sido propiamente corrupto. Tal vez haya sido un mal gobernante, pero no sé necesariamente si haya sido corrupto como tal. Estoy pensando en alguien claramente que haya... No me viene ahorita a la cabeza. ¿Para ti cuál ha sido el peor gobierno que México ha tenido hasta el momento? Bueno, yo creo que vivimos un largo periodo del priismo, ¿no? Yo creo que al PRI le debemos toda una serie de vicios. E incluso si ahora tenemos problemas con encontrar candidatos o partidos posibles y donde solamente tengamos una opción tan reducida, ¿no? Que se reduce a pensar en el presidente y en su partido como opciones, es porque se lo demos al PRI, que destruyó la confianza, destruyó instituciones, destruyó todo. Y ahora, cuando uno piensa, ¿qué opción tenemos? Si en algún momento yo ya no coincido con el actual presidente o con el partido o con su partido, no las hay. Eso es triste. Eso es lamentable, ¿no? Que de pronto uno vaya a tener que repetir un voto o volver a votar porque no hay opciones. Eso es muy lamentable. Pues nos quedamos con esto. Joaquín Cosío, muchas gracias por compartirnos tu lado B, por supuesto, aquí en La Octava. Gracias a ti, te agradezco mucho. A ustedes, muy amables por la invitación. Muchas gracias, Joaquín. Yo soy Edgar Estad y por supuesto que nos vemos en la próxima emisión aquí en Lado B.